De hoy en adelante, la férrea ley disciplinaria de todo oficial, soldado y comisario será, ni un solo paso atrás sin orden del alto mando. En 1942, poco después de que las divisiones acorazadas alemanas atravesaran la frontera con la URSS y avanzaran a todo máquina hacia el corazón del país, Joseph Stalin instaba así a sus hombres a no retirarse jamás. Estas líneas se incluían en la famosa Orden 227, una directiva en la que también explicaba las tristes consecuencias de abandonar el puesto para salvar la vida. Todo comandante de compañía, batallón, regimiento o división, así como todo comisario político que se retire sin órdenes será considerado como un traidor a la patria, y como tal será tratado. La Orden 270, hecha pública tras el comienzo de la Operación Barbarroja, también incidía en que los oficiales que se rindieran serían considerados traidores, lo mismo que aquellos que lograran sobrevivir a las torturas nazis tras una interminable estancia en prisión. La teoría del desquiciado Stalin se sustentaba en que, si no habían sido asesinados, sería porque habían revelado secretos al enemigo. El título de esta directiva, escrita en agosto de 1941, no dejaba lugar a equívocos con respecto a la cobardía y la rendición al cautiverio, y medidas para restringir tales acciones. El 16 de julio de 1941, cerca de Vitebsk, Rusia, se libró la durísima batalla de Smolensk. Allí las tropas alemanas capturaron, entre otros, a un joven militar soviético de 34 años quien al ser interrogado tras su detención dijo que su nombre era Jakov Zhugasvili. El joven Jakov era un ingeniero civil que durante la Segunda Guerra Mundial cumplía funciones de teniente de artillería al comando de una batería del 14 grado Regimiento de Obuses, 14 grado División de Tanques. De las tantas versiones que se han contado sobre aquella jornada bélica, la que más hondo ha calado y que más verosimilitud tiene es aquella que dice que los alemanes estaban aún muy golpeados, y no era para menos. Tras el desastre en Stalingrado, buscando por todos los medios lograr la recuperación del mariscal de campo Friedrich von Paulus, prisionero de los rusos, cosa que pensaban podrían llegar a lograr a través de la intermediación de la Cruz Roja Internacional. La idea era intercambiar al desconocido prisionero ruso Jakov Zhugasvili mano a mano por Friedrich von Paulus. Cuando la propuesta llegó a oídos del brutal y sanguinario Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, este no pudo menos que rechazar totalmente aquella alocada e inconducente propuesta que los alemanes habían osado realizar. A Stalin no le gustaba nada la idea de negociar, sea lo que sea, con los alemanes y mucho menos le gustó la propuesta tras escuchar el nombre del prisionero ruso que los alemanes pretendían devolver. Las vueltas de la vida, el destino o vaya uno a saber qué cosa, hicieron que el nombre de Jakov Zhugasvili llegara hasta Stalin, provocándole al tirano ruso un escozor que difícilmente haya experimentado alguna otra vez. Jakov Zhugasvili era, ni más ni menos que, su hijo. Stalin no se ha caracterizado jamás por su compasión o sus buenos sentimientos, por lo cual si alguien albergaba esperanzas de que finalmente aceptara intercambiar a Friedrich von Paulus por su hijo estaba más que equivocado. Quienes han estado cerca del dictador ruso aseguraron por entonces que Stalin dijo: yo no tengo ningún hijo llamado Yakov, a lo que luego agregó que la Unión Soviética no intercambia mariscales de campo por soldados rasos. Joseph Stalin, cuyo verdadero nombre era Joseph Vissarionovich Zhugasvili, siempre estuvo enfrentado con su hijo, de quien además con el paso del tiempo se fue distanciando paulatinamente. Su costumbre era por lo general detener a los familiares de los soldados capturados por el enemigo o que se rendían en combate, por lo cual su primera reacción tras enterarse de la captura de Jakov fue ordenar la detención de la esposa del soldado capturado por los rusos. Ni con su sangre hizo la más mínima excepción. Stalin detestaba desde hacía mucho tiempo a Jakov, e incluso llegó, como en este caso, a negarlo en reiteradas oportunidades. Cuenta la historia que muchos años antes y por un desengaño amoroso Jakov intentó suicidarse sin éxito, tras lo cual fue el propio Stalin quien le dijo a un allegado: ni siquiera sabe hacer eso. Stalin estaba convencido de la cobardía de su hijo y fue eso lo que lo llevó a pensar que Jakov en realidad se había rendido ante los alemanes sin luchar. No iba a remover cielo y tierra por ese perdedor de Jakov, mucho menos teniendo en mente a los millones de valientes soldados rusos que daban la vida disparando contra los alemanes. Jakov, según Stalin, no lo merecía. Para rematar la faena, Stalin dijo, creyendo que Zhukov sería ejecutado de inmediato por los nazis: una única muerte es una tragedia, 1.000.000 de muertes es una estadística. Jakov Zhugasvili fue enviado por los alemanes al campo de concentración de Sachsenhausen y ahí permaneció penando por espacio de 2 años. Fue recién en 1943 que las autoridades alemanas del campo recibieron, no con poca sorpresa, un dato estremecedor: Jakov Zhugasvili era el hijo del tirano ruso, su peor enemigo,
el atroz Joseph Stalin. El chisme les había llegado de boca de uno de los compañeros de barraca de Jacob. Los nazis creyeron que su gran oportunidad había llegado y le propusieron a Jacob la oportunidad de poder pasarla mejor en el campo a cambio de información de primera mano sobre el dictador Stalin. Jacob Zhugasvili se mantuvo imperturbable y no varió en nada su postura, negándose a colaborar con el enemigo y guardándose para sí mismo todo lo que pudiera contarle sobre su renegado padre. La vida llegó a su fin para Jacob Zhugasvili y el 15 de abril de 1943 en el campo de concentración de Sachsenhausen. Inicialmente se hizo correr la voz de que se había suicidado, pero las fuentes más confiables aseguran que en un vano intento de escape las balas alemanas dieron en su espalda y su cuerpo quedó entremezclado con el alambre de púa de su prisión. La foto del cuerpo inerte ha sido conmovedora para miles de personas a través de los años. Muchos se han conmovido, menos su padre. Jacob Zhugasvili murió en el campo de concentración de Sachsenhausen,